Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén súper bien y llenos de energía. Como siempre me encanta estar aquí con ustedes y hoy, prepárense porque el tema que les traigo es un temazo. Estoy súper emocionado de compartir esto con ustedes, porque es una historia que me llegó al corazón y estoy seguro de que a ustedes también les tocará una fibra sensible. Hoy vamos a hablar de un momento, una escena, que literalmente hizo llorar a todo el mundo. Si lo han oído bien, asterisco asterisco todo el mundo, asterisco asterisco y no es cualquier escena, no. Es una escena protagonizada por la maravillosa Ozge Gurel, nuestra queridísima Ozge, y ocurrió en un lugar mágico, Milán. ¿Ya saben de qué estoy hablando? Exacto. La escena de la campaña que nos dejó a todos conmovidos y reflexionando sobre la vida. Para aquellos que quizás no la conozcan, Ozge Gurel es una actriz turca espectacular, con un talento impresionante y un carisma que te atrapa desde el primer momento. Su mirada, su sonrisa, la forma en que transmite las emociones, es simplemente hipnotizante. Ha participado en un montón de producciones, pero seguro la recuerdan por sus inolvidables papeles en Dolunay y Bay J, entre otras. Es una artista que realmente te llega al corazón. Su capacidad para encarnar a sus personajes, para hacerlos creíbles y para transmitir emociones tan profundas es algo que la distingue y la hace única. Pero bueno, volviendo a lo que nos ocupa, a esta escena en particular, esta que se grabó en Milán, y el contexto, el contexto es crucial. Fue durante la grabación de una campaña, un proyecto especial, un proyecto con un mensaje muy profundo, y el ambiente, el ambiente. Era intenso, emocional y la propia Ozge, con su sensibilidad a flor de piel, logró crear un momento mágico, un momento que traspasó la pantalla, que traspasó la cámara y conectó con todos los que estábamos ahí presentes. Antes de seguir, como siempre, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No se olviden de activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Subimos contenido súper interesante sobre el mundo de las series turcas, el cine, los actores y actrices que tanto nos gustan, entrevistas, análisis de personajes, noticias y mucho más. Somos una comunidad apasionada por este mundo. Así que suscríbanse. Ayúdenme a crecer. Me harían súper feliz. Compartan el vídeo con sus amigos, comenten, dejen su like. Todo eso me ayuda muchísimo. Ahora sí, entremos de lleno en el tema. ¿De qué escena estamos hablando exactamente? ¿Qué la hizo tan especial? ¿Por qué todos, absolutamente todos, terminaron con lágrimas en los ojos? ¿Qué fue lo que hizo que este momento fuera tan impactante y memorable? La escena en sí no es algo que podamos ver en un tráiler o en una serie completa, al menos no en su totalidad. Se trata de un momento específico de la campaña de un proyecto que involucraba a Ozge, y que tenía como objetivo transmitir un mensaje muy poderoso sobre la empatía, la conexión humana, la importancia de estar presentes en la vida de los demás, sobre el amor, sobre la pérdida y sobre cómo honrar a aquellos que ya no están con nosotros. Era un mensaje que resonaba con muchas personas, un mensaje universal que todos hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas, y Ozge, con su interpretación, lo elevó a otro nivel. El rodaje se llevó a cabo en Milán, una ciudad que de por sí ya tiene un encanto especial. Milán, la capital de la moda, la ciudad de la elegancia, con su arquitectura impresionante, sus calles llenas de vida, su ambiente romántico, sus rincones llenos de historia. Todo eso sirvió como un telón de fondo perfecto, una atmósfera que se fundió a la perfección con la emoción que se pretendía transmitir en la escena. La ciudad con su belleza acentuó la melancolía y la ternura de las imágenes. Ahora hablemos del contexto. Imagínense esto. Ozge frente a la cámara, en medio de una de las calles con más encanto de Milán, con un equipo de producción pequeño pero entregado, un equipo que respiraba el mismo aire que ella, y un guión que, aunque sencillo en apariencia, contenía una profundidad emocional inmensa. El guión, un conjunto de palabras cuidadosamente elegidas, pintaba una historia de amor, de pérdida, de recuerdo. La escena trataba sobre la pérdida, el duelo, la añoranza de alguien que ya no está, y la necesidad de aferrarse a los recuerdos de las personas que amamos. Un tema universal, ¿verdad? Algo que todos, en mayor o menor medida, hemos experimentado o experimentaremos en algún momento de nuestras vidas. Todos en algún momento hemos sentido ese vacío, esa tristeza, esa nostalgia por alguien que ya no está, y todos, en algún momento, hemos buscado en nuestros recuerdos la fuerza para seguir adelante.
La atmósfera durante la filmación era increíblemente intensa. Había un silencio sepulcral, roto únicamente por las instrucciones del director, por los ligeros movimientos del equipo, y sobre todo por la voz de Ozge. Un silencio que permitía que la emoción se intensificara, que permitía que cada palabra, cada gesto, tuviera un impacto aún mayor. Un silencio que permitía que la historia que se estaba contando llegara directamente al corazón. Y por supuesto el silencio se rompía con los sollozos de Ozge. Ella, con una capacidad actoral impresionante, se metió en el personaje de una manera que era casi dolorosa de presenciar. No estaba actuando, no. Estaba sintiendo. Estaba viviendo el dolor del personaje, la tristeza, la melancolía, pero también el amor, la alegría de recordar. Se podía ver en sus ojos, en la forma en que respiraba, en cada movimiento que hacía. Era una transformación completa, una inmersión total en el personaje. La escena a grandes rasgos consistía en un monólogo. Ozge hablaba a una persona, alguien muy querido para ella, alguien a quien amaba profundamente, que ya no estaba presente. Hablaba de los recuerdos compartidos, de los momentos de felicidad, de las risas, de las pequeñas cosas que hacían que la vida fuera especial. Hablaba de las cosas que extrañaba, de la tristeza que sentía por su ausencia, pero también del amor incondicional que la unía a esa persona, un amor que trascendía la muerte, un amor que perduraba a pesar del tiempo y la distancia. Un amor que la mantenía conectada a esa persona, incluso en la ausencia. Y lo hizo con una honestidad, una vulnerabilidad y una entrega que dejaron a todos sin aliento. No había artificios, no había poses, no había nada que entorpeciera la emoción. Era Ozge con su corazón abierto compartiendo su dolor, su amor, su recuerdo. Era una conexión directa, un lazo que se establecía entre ella y cada persona que estaba presente. Las palabras del guión, por sí solas, eran hermosas y significativas. Estaban escritas con sensibilidad, con delicadeza, con la intención de tocar el corazón. Pero la forma en que Ozge las pronunció, ¡ay!, fue algo increíble. Utilizó su voz, modulándola para transmitir cada emoción, cada sentimiento. Utilizó sus expresiones faciales, sus ojos, su mirada, para expresar la tristeza, la alegría, la nostalgia, el amor, la añoranza, la esperanza. Una gama de emociones que iban desde la tristeza más profunda hasta la alegría del recuerdo. Utilizó su lenguaje corporal, la forma en que se movía, la forma en que se paraba, para transmitir la fragilidad, la fuerza, la conexión. Fue como si estuviera hablando directamente al corazón de cada persona que estaba presente, como si cada palabra fuera dirigida a cada uno de nosotros, en lo más profundo de nuestro ser. Y ahí fue donde la magia ocurrió. Ahí fue donde la escena trascendió la pantalla y se convirtió en algo más, en algo vivo, en algo real. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de todos los que estaban en el set. Técnicos, maquilladores, el director, el equipo de producción, los que estaban detrás de las cámaras, todos, absolutamente todos, estaban llorando. Fue un momento de pura conexión humana, de empatía, de comprensión. Un momento en el que las barreras se rompieron y todos se sintieron unidos por la emoción, por el dolor, por el amor. Nadie pudo resistirse a la emoción que Ozge estaba transmitiendo. Imagínense la escena, Ozge con los ojos llenos de lágrimas, con el rostro surcado por la emoción, hablando con voz temblorosa, pero con una fuerza increíble, en un silencio absoluto en el set, roto únicamente por los sollozos. Era un ambiente cargado de emoción, de respeto, de admiración por el talento de Ozge, por su capacidad para transmitir emociones tan profundas y auténticas. Era un ambiente en el que todos sentían lo mismo, en el que todos compartían el mismo dolor, la misma emoción, la misma conexión. La luz, la cámara, la música, el entorno de Milán, todo contribuyó a crear ese ambiente especial, esa atmósfera de intimidad y emotividad que hizo que la escena fuera aún más impactante. Cada detalle, cada elemento fue cuidadosamente pensado para potenciar la emoción y para hacer que la escena fuera inolvidable. Después de que se cortó la escena, el silencio continuó durante unos segundos. Un silencio que permitía que la emoción se asentara, que permitía que cada uno procesara lo que acababa de presenciar. Nadie sabía qué decir, qué hacer. Todos estaban profundamente conmovidos, sumergidos en sus propios sentimientos. La emoción era palpable, se respiraba en el aire. Luego, poco a poco comenzaron los aplausos, pero no eran aplausos normales. Eran aplausos de agradecimiento, de admiración, de respeto. Aplausos que salían del corazón,
que expresaban la gratitud por haber presenciado un momento tan especial, tan único. Todos estaban reconociendo el gran trabajo de Ozge, su capacidad para conectar con las emociones más profundas y transmitirlas de una manera tan auténtica, tan genuina. Era un aplauso que reconocía su talento, su entrega, su vulnerabilidad, su humanidad. Y ese aplauso o ese reconocimiento fue un momento muy emotivo para Ozge también. Fue la confirmación de que su trabajo había llegado al corazón de todos, que su interpretación había logrado transmitir el mensaje de la campaña, que su esfuerzo había valido la pena. Lo que hizo que esta escena fuera tan especial no fue solo el talento de Ozge, sino también el mensaje que transmitía. El proyecto en sí, la campaña, tenía como objetivo recordar la importancia de valorar el tiempo que tenemos con nuestros seres queridos, de expresar nuestros sentimientos, de aferrarnos a los recuerdos, de honrar la memoria de aquellos que ya no están con nosotros, de amar sin reservas. Y Ozge, con su interpretación, logró llevar ese mensaje a un nivel completamente nuevo, a un nivel en el que la emoción, la empatía y la conexión humana se entrelazaron de manera perfecta. Logró que todos con sus lágrimas se sintieran identificados con la historia, con el dolor, con el amor, con la esperanza. Logró que todos por un instante recordaran a sus seres queridos, valoraran el tiempo que tienen con ellos, y sintieran la necesidad de expresar sus sentimientos. Esta escena, aunque no la podamos ver en su totalidad, ha quedado grabada en la memoria de todos los que estuvieron presentes. Se ha convertido en un símbolo de la capacidad de la actuación para conmover, para conectar con las emociones más profundas y para transmitir mensajes poderosos. Se ha convertido en un ejemplo de cómo el arte puede trascender, puede tocar el corazón, puede unir a las personas. Y esto nos lleva a reflexionar. ¿Por qué nos emocionamos tanto con las historias que vemos en la pantalla, con las actuaciones de nuestros actores y actrices favoritos? ¿Por qué nos identificamos con los personajes? ¿Por qué sentimos sus emociones como si fueran propias? Porque nos vemos reflejados en ellas. Porque las emociones que experimentan los personajes son las mismas que nosotros experimentamos en la vida real. La alegría, la tristeza, el amor, la pérdida, la esperanza, son emociones universales que todos compartimos. Y Ozge, con su talento, logra que esa conexión sea aún más fuerte, más profunda, más real. Logra que nos sintamos identificados con el personaje, que sintamos su dolor, que sintamos su amor, que sintamos su esperanza. Logra que la historia nos toque el corazón y nos haga reflexionar sobre nuestra propia vida. La forma en que interpretó este personaje, la honestidad y la vulnerabilidad que demostró, la hicieron aún más cercana al público. Demostró que es una artista que no tiene miedo de mostrar sus emociones, de ser auténtica, de conectar con el espectador de una manera genuina. Que no le importa mostrarse vulnerable, que no le importa compartir su dolor, que no le importa ser ella misma, con todas sus imperfecciones y virtudes. Este momento de la campaña en Milán, la escena que hizo llorar a todos, es un claro ejemplo del poder del arte para conmover y para unir a las personas. Es un recordatorio de la importancia de la empatía, la conexión humana, de la capacidad de sentir y de compartir, de la importancia de valorar el tiempo, el amor, la amistad. Es un testimonio del talento y la dedicación de Ozge Gurel, una actriz que, con cada papel, nos demuestra por qué la amamos tanto. Es una artista que no solo actúa, sino que vive sus personajes, que los siente, que los transmite con una pasión y una entrega que son contagiosas. Es una artista que nos hace reflexionar sobre la vida, sobre el amor, sobre la pérdida, sobre la esperanza. Es una artista que nos hace sentir más humanos. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya emocionado tanto como a mí. Me encanta compartir este tipo de historias con ustedes, porque creo que es importante destacar el trabajo de los actores y actrices que tanto admiramos, porque es importante reconocer su talento, su esfuerzo, su entrega. Porque detrás de cada personaje hay una persona que se esfuerza, que trabaja duro, que se entrega por completo a su arte. Así que, para resumir, hoy hablamos de la escena que hizo llorar a todos en Milán, protagonizada por la increíble Ozge Gurel. Una escena emotiva, llena de significado y de conexión humana, que nos recuerda el poder del arte y la importancia de la empatía, del amor, del recuerdo, de la esperanza. Una escena que nos demuestra que el arte en todas sus formas puede ser una herramienta poderosa para sanar, para conectar, para unir. Una escena que nos recuerda que aunque la vida a veces nos ponga a prueba, siempre hay motivos para sonreír, siempre hay motivos para amar, siempre hay motivos para recordar a aquellos que nos dejaron un legado de amor y felicidad. Y ahora, como siempre, me gustaría saber su opinión.
¿Qué les pareció esta escena? ¿Conocían este proyecto? ¿Qué es lo que más les gusta de Ozge Gurel? ¿Qué es lo que más los emocionó de la escena? ¿Han experimentado alguna vez una emoción similar al ver una película, una serie, una obra de teatro? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus opiniones son muy importantes para mí y para la comunidad. Quiero saber qué los conmovió más, qué les hizo reflexionar, qué sintieron al escuchar la historia de esta escena. ¿Les gustaría que analizáramos más a fondo la carrera de Ozge Gurel? ¿Qué otros proyectos de ella les gustaría que comentáramos? Y por supuesto, no se olviden de dejar su like, de compartir este vídeo con sus amigos y familiares, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a seguir creciendo y a traerles más contenido interesante. Compartan el vídeo en sus redes sociales, en los grupos de fans de Ozge Gurel, en los foros de series turcas. Ayúdenme a que esta historia llegue a más personas. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima. Recuerden, la vida es un regalo y cada momento es valioso. Hasta la próxima, amigos.